Uno, queridos patitos, vamos con las angulas, un producto típico de Euskadi y en parte de Guipúzcoa, que ha hecho las delicias de algunos gastrónomos y que, bueno, pues ha tenido una importancia tal que ha hecho disfunción por la caza furtiva de algunos para la toma de este preciado producto para llevar a la exportación. Porque hay gente que piensa que los vericuetos alternativos son mejores que los oficiales. Aquí, evidentemente, tenemos el hecho de que se han incautado más angulas que las que pescamos en el País Vasco en un año. La Asociación de Anguleros de Euskadi pide reforzar los controles de tal manera que los furtivos queden marginados. Ciertamente, este asunto daría para bastante y creo que vamos a tomar algunos caminos para explicar por qué es una noticia interesante. Primero, por un lado, pues ciertamente el asunto de la toma furtiva de algunos elementos, que en parte podríamos hablar, por ejemplo, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando la zona de Bristol, de Reykjavik, esto lo dice fantásticamente David Pérez Nievas, que creo que va a sacar un libro próximamente con estos ámbitos de los viajes precolombinos y colombinos para entender el contexto del ámbito del descubrimiento de América para el mundo, porque evidentemente descubrir es el primero que llega y da noticia de vuelta a la existencia de ese ámbito y en parte algunos se quedaban en el conocimiento como pasó también con los vascos que tenían cierto conocimiento y parece que iban puntualmente a la pesca del bacalao y la caza de la ballena en el entorno de la Terra Nova. Y ahí habría ciertamente relación también con los portugueses. Pero bueno, como digo, esa sería otra historia, o no, porque ciertamente los vascos que iban allí era caza legal, ilegal, furtiva. No había esos esquemas y por lo tanto no se puede aplicar algo del presente al pasado, a pesar de que a alguno le gustaría. Pero ciertamente la situación de los alimentos entronca con una situación de lo legal o ilegal porque ciertamente en el siglo XVIII nos encontraremos con una fórmula de trapicheo que hacen inducidamente los británicos para poner en América productos más baratos de los que podía legalmente comerciar España a través del monopolio de la zona de Cádiz-Sevilla, que era la única autorizada para comerciar con el Nuevo Mundo. Y en parte tal vez también tenemos el asunto ese de la guerra de sucesión de 1700-1713, en donde los catalanes pidieron el puerto de Santander para su propiedad. Resulta alucinante e increíble, pero pensaron que era la única manera en una hipotética fórmula de liberalización tener un puerto de comercio con América y cuál sería la propiedad del puerto de Santander. Ahí está para la memoria de la historia. Lo mismo que ese elemento de que el monopolio, el tratar de controlar y regular un elemento, pues a veces va en contra de el material fuente, como puede ser el hecho de tratar de impulsar el comercio en dos territorios que son de tu propiedad, como eran las Américas y como era el ámbito ibérico y europeo. Pero, evidentemente, por el otro lado tenemos otro ámbito, y esto se hizo en Israel con una guardería. ¿Tiene algo que ver? Sí, yo creo que sí tiene algo que ver. En la guardería había algunos padres que llegaban tarde a recoger a sus hijos y en teoría había una multa que debían de pagar, pero no se había concretado cuál era la multa porque no se había estipulado que los padres llegaran tarde a recoger a los hijos y esto evidentemente era una molestia para el personal que estaba en la guardería para poder seguir estando. Evidentemente no les iban a dejar a los chiquillos las llaves de la guardería y bueno, ya sacaréis vosotros. No, evidentemente no. Pero una expectativa de una pena gravosa, si es pecuniaria y de un dinero X,
pues puede ser el límite de que regular y penar puede significar que mm, no puede haber una vamos, entiéndase. Digamos que si la pena es aceptable, entonces pasa a ser incorporada al sueldo de la profesora. Por lo tanto, ciertamente es lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues vieron reducidas las personas que llegaban tarde. No, fueron más. Porque ya tenían la garantía, la seguridad de que podían llegar, en vez de 5 minutos tarde, un cuartito de hora más tarde, y simplemente tenían que abonar un dinero y ya está. Es decir, lo incorporaban al gasto de la propia guardería la mensualidad del coste del servicio. Lo incorporaban al servicio. Es decir, que salvo que el elemento gravoso supere con creces el beneficio, es decir, que por las cosas que estaban haciendo estas personas que llegaban tarde a recoger a sus hijos a la guardería, les salía a cuenta. Les salía a cuenta el hecho de llegar más tarde, llegar desahogados, llegar en vez de 5 minutos un cuarto de hora, porque el coste de oportunidad era muchísimo menor que una pena gravosa, por ejemplo, pongamos pena de muerte. Bueno, eso sería para pensárselo y para llegar justo a tiempo, pero sería una pena desproporcionadísima, brutalmente desproporcionada. Incluso meter a la cárcel por llegar 5, 10, 15 minutos tarde también sería una desproporción brutal. Pero simplemente una amenaza pecuniaria de una pequeñita multa de unos euros o de unos dólares, pues es un elemento que es una medida en principio puede que proporcionada, pero que evidentemente al, al haber tasado cuál es el coste, estás poniendo la barrera para situar cuál es el umbral de tolerancia para con esa circunstancia y por lo tanto una fórmula de regulación sería contraproducente respecto a la situación que pretendemos evitar y hacer que haya un elemento que retranque estas actitudes. Por lo tanto, ciertamente, es un elemento complejo, vidrioso, el hecho de las sanciones y el hecho de los controles. Porque depende cuál sea la sanción que pongas, estás incentivando o estás desincentivando, pero tampoco puedes hacer una desincentivación brutal con algo que fuera increíblemente penoso en el ámbito de la pena para los infractores. Y por tanto, ciertamente ahí está la duda grande respecto a qué se puede hacer y en qué cuantía se puede hacer. Y por tanto, ciertamente, ahí con el tema de las angulas, el precio de las angulas alcanza su techo por Navidades, cuando el codiciado manjar se dispara a los 1.000 euros. Por esas fechas nos llevamos las manos a la cabeza, pero es inimaginable lo que ocurre en el mercado negro, asegura Iñaki Bedoya, en relación con una actividad clandestina en la que se puede llegar a pagar entre 4.000 y 6.000 euros. Porque evidentemente hay una limitante, como es el hecho de la oferta y la demanda, respecto a escasez de oferta y bastante demanda, que es lo que pasa cuando en otros ámbitos eh, haya gusto, por ejemplo, con el tema del pulpiño, del pulpo gallego, que en un momento dado gustó demasiado en el resto del mundo y parece que la mitad de la producción se lleva a la exportación. Por eso se ha incorporado el potón, la pota y otros derivados que no son propiamente pulpo, se les parece, son de la misma familia y se sirve para el consumo de dentro del Estado español. Y como eso también evidentemente tenemos el aceite de oliva, el jamón serrano, hay productos que al ser también convertidos en exportación, pues ciertamente hay una dificultad para la hora de extender la oferta para una demanda agregada tan elevada. Lamenta que la pesca de la angula siga siendo un tema muy opaco, oscuro y con mucho trasfondo, porque evidentemente podemos incorporar que
hay el golpe. Evidentemente, 6 detenidos en Guipúzcoa, se han decomisado 1,5 toneladas de ejemplares vivos, cuyo coste en Asia puede ascender a 5.000 euros el kilo. 27 personas detenidas, macrooperación, acabar el tráfico ilegal de angulas, que se ha desarrollado a ambos lados del Bidasoa, y se han sido arrestadas en Guipúzcoa. También se han practicado registros en varias empresas de Oyarzun, Getaria. Se han decomisado 1,5 toneladas de ejemplares vivos que han sido devueltos ya al medio natural gracias a la colaboración de autoridades competentes de Guipúzcoa y Navarra. Recordemos, el Bidasoa también incorpora parte de Navarra. El mercado asiático, destino principal de estos ejemplares, cotiza al alza el kilo de angulas. Si en una pescadería guipuzcoana el kilo de este manjar se vende a 600 euros, en Asia asciende a 5.000 euros. Es decir, que casi pagan 10 veces más por este producto habitual en las mesas donostiarras el día de San Sebastián, es decir, el 20 de enero. Esto explica el alcance del tráfico ilegal que la operación llevada a cabo entre la Gendarmería francesa y la Guardia Civil, bajo la coordinación de Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, ¿no? Ha desmantelado. En total se ha llevado a cabo una treintena de registros simultáneos en domicilios, empresas, viveros clandestinos y otros locales en Guipúzcoa, Pontevedra y Aquitania, así como en Bélgica y en Polonia, lo que ha permitido a su vez llevar a cabo 27 detenciones, 6 de ellas en Guipúzcoa, una en Navarra y otra en Pontevedra. Los arrestados se enfrentan a diversas penas por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de especies protegidas, contrabando y blanqueo de capitales. Según ha desvelado una nota de prensa, las investigaciones comenzaron en 2021, cuando se detectaron serie de irregularidades en el comercio de la anguila europea en distintos grados en desarrollo, tanto alevines como ejemplares adultos. Se trata de una especie que se encuentra en situación precaria y por lo tanto está protegida por la normativa europea. Se pesca, está sujeta a cuotas y la explotación totalmente prohibida. Esto no ha impedido el desarrollo de un tráfico ilegal en el que varios grupos criminales se dedican a escometer lotes de angula viva para enviarlos a Asia, donde su precio se dispara. Este era el objetivo principal de la organización desarticulada en la operación actual, una entidad criminal que llegó a controlar toda la cadena de suministro y distribución de la angula. Es decir, que entre los implicados había desde anguleros hasta mayoristas que se encargaban de desviar ejemplares del circuito legal a viveros ilegales en París, en Francia, y Amberes, en Bélgica. De ahí, personas particulares, usando distintos aeropuertos, viajaban a China, portando en el equipaje ejemplares de angulas, de Guipúzcoa a China vía París. En total, la policía calcula que de este modo se han podido llegar a vender hasta 14 toneladas de angula alevín y 31 de angula adulta, lo que equivale más o menos a unos 6,7 millones de euros. A estos hay que sumar los recuperados en el proceso para desarticular la banda, 1,5 toneladas de angulas que se encuentran en una piscifactoría de Navarra a la espera de su liberación en medio natural. Todo el proceso judicial ha sido liderado desde Donostia en coordinación con un juzgado especializado en delincuencia organizada de Burdeos. Y por tanto, ciertamente, el secretario de la Asociación de Anguleros de Euskadi se expresa en estos términos en un día después de la macrooperación contra el tráfico ilegal de angulas, que continúa abierta y por el momento se ha saldado con una treintena de detenidos, tanto en Guipúzcoa como en Iparralde, con registros en varias empresas de Getaria y Oyarzun. En este último municipio se incautó un camión cargado de angulas vivas trasladadas a Navarra para su conservación bajo inspección de los técnicos de la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, y se han decomisado esas 1,5 toneladas de ejemplares. Es decir, se han incautado más angulas que las que pescamos en un año, aseguran desde la asociación. En Euskadi se capturan 850 kilos por temporada, muy por debajo de los 65.000 que, por ejemplo, autoriza Francia. Los anguleros vascos, hasta ahora recreativos y a un paso de convertirse en profesionales, una vez que se apruebe el nuevo decreto que regula la actividad, se sienten un tanto molestos por una realidad que el operativo policial ha venido a reforzar. Se ha estado cargando contra los pescadores tradicionales. Ya nos parecía un poco irrisorio que Europa se preocupe de la pesca recreativa, 850 kilos al año, cuando hay otras realidades a tener bastante más en cuenta. Lo único que queremos es defender la angula y nuestra tradición, y precisamente vamos en contra de estas acciones especulativas. Bedoya se refiere así al dispositivo policial que desde primera hora de la mañana contó con la participación de la Guardia Civil, Europol, la Gendarmería, y en la que se han detenido a 6 personas en Guipúzcoa tras registros y en municipios como Oyarzun y Getaria. Es una especie en peligro de extinción. En el mercado asiático la angula se utiliza como desinfectante
para sus arrozales. Lo que ellos comen realmente es la anguila, sometida a una explotación que la ha hecho desaparecer. Los pescadores somos los que estamos todo el día en el río y creemos que nuestra opinión y experiencia es muy importante. Esta operación revela la explotación a la que los furtivos someten a la especie. Si estamos hablando de una especie en peligro de extinción con este tipo de prácticas, vamos a esquilmarla. No queremos que ocurra lo que pasó con la anchoa. Tenemos que trabajar juntos, proclama. La operación contra la venta ilegal de angulas en el extranjero también se desarrolló en la localidad de Bidasune, en Iparralde y en las Landas, donde también se produjeron arrestos. La venta de ejemplares vivos fuera de la Unión Europea está totalmente prohibida y esa era precisamente el destino de las especies. En el mercado asiático, hemos dicho, la gula se utiliza como desinfectante para los arrozales, lo cual ciertamente es alucinante e increíble. Bedoya reconoce que este tipo de operaciones policiales se viene sucediendo en todo el estado y recuerda en este sentido el despliegue de la Guardia Civil hacía ya unos 4 meses en Burgos, donde se arrestó a 6 ciudadanos chinos acusados de un delito de tráfico de especies protegidas. El grupo fue sorprendido cuando circulaban con 2 furgonetas con matrícula de Portugal. Viajaban con más de 100 kilos de angulas vivas que estaban siendo transportadas por carretera con destino a Francia. Estaba previsto enviarlas desde el país galo a Asia a través de algún aeropuerto de la red europea. Hechos que se sitúan precisamente en las antípodas del objetivo que preside Euskadiko Angulero Elkartea, la plataforma que nació en 2021 y que busca defender los intereses de las gentes que se dedican a este arte de pesca y a la que se han asociado más de 400 anguleros de 8 cuencas fluviales vascas. Queremos que haya un control exhaustivo tanto de la pesca como de su trazabilidad, es decir, que exista una transparencia total sobre la venta al público y con unos topes de capturas de talla. En esta misma dirección, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco, Víctor Oroz, anunciaba el mes pasado el acuerdo alcanzado con la asociación para profesionalizar esta actividad que parecía vivir horas bajas después de la prohibición de Bruselas para las actividades no profesionales. Nos interesa mantener la angula y la tradición. Ese es el acuerdo al que hemos llegado con el gobierno vasco, explica a este periódico de ella el secretario de la asociación. Es lo que va a evitar precisamente el furtivismo, advierte. Por la vía legal, el 31 de enero de 2023 acabó la temporada de pesca en Euskadi. Comenzó el 15 de noviembre para quienes poseen licencia de tierra y en diciembre lo hizo para barcos. En Euskadi siempre ha habido furtivos que se saltan las normas y que acostumbran a continuar faenando tras el cierre de veda en febrero. El caso es que estamos casi a mediados de mayo, subrayan desde la asociación, y creemos que la angula que ha sido incautada difícilmente sea de aquí, porque se trata de una cantidad enorme, subraya Bedoya, convencido de que por estas fechas no hay ejemplares como para llenar un camión entero. El acuerdo del gobierno vasco alcanzado con los anguleros de Euskadi permite mantener esta actividad y hacer una gestión sostenible de la especie, lo que se ha llevado a reducir el número de licencias para la pesca, que se limitará a 150. Como dice Bedoya, la profesionalización de la actividad dejará al furtivo poco a poco marginado, y a partir de ahí es tarea de las fuerzas del Estado. No sabemos si esa situación será definitiva, porque como hemos dicho, el asunto es vidrioso a la hora de determinar cuál es el punto donde hay una disposición, donde el pecado es impedido por el castigo. Y por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos la situación evolutiva en donde simplemente profesionalizar significará el hecho de que esa disfunción del tema del precio, porque está muy cotizado y hay mucha demanda en Asia, la oferta esté vinculada a esa limitante como es el hecho de simple y llanamente limitar, valga la redundancia, las licencias y hacerlo de manera profesional. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas después de haber hecho esta pequeña exposición del tema a propósito de esta incautación, tonelada y media, porque ese elemento, salvo que el precio evalúe una fórmula de cambio
y haya un cambio en lo que es el mercado, o que dejen de tener esa situación en Asia para este uso de las angulas, y que tengan otro elemento para llevarlo a cabo, pues difícilmente van a acabar con la presión sobre la consecución de estos elementos y en esta cuantía. Pero en fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, Jurberobat, Betty Helpien.